Quisiéramos comenzar conociendo su percepción sobre las acciones del gobierno. ¿Cómo está Bolivia en el plano político, económico y social? Bolivia llega al 6 de agosto del 2026 en una situación que se puede resumir en una frase: Bolivia, la patria está cautiva. Y está cautiva porque el año 2003 se puso en marcha un proceso que no fue en Bolivia nomás, sino un proceso regional de todo el siglo, marcado por la expansión de la dictadura de Cuba con el dinero de Venezuela, que terminó llamándose socialismo del siglo XXI o castrochavismo, y que en Bolivia se llamó masismo. Y el 2003 produjeron el golpe de Estado de octubre y empezaron a desmontar la República. La desmontaron cambiándole las normas constitucionales. Llegó Evo Morales a la presidencia el 2006, puso en marcha la constituyente y suplantó la República de Bolivia por el Estado plurinacional. Suplantación que hizo con violencia, con masacres: la masacre de la Calancha, la masacre del Porvenir en Pando, la Calancha en Sucre, dos masacres en Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz. Después de eso, una larguísima persecución con presos, exiliados políticos. Impuso un texto que llama la Constitución del Estado Plurinacional, violando todas las normas constitucionales de Bolivia. Esa imposición es nula, pero está vigente por la fuerza. Y ese texto es una copia del sistema transnacional que impusieron en Cuba, en Venezuela, en el Ecuador con Correa, en Nicaragua con Ortega y Murillo. Y en ese sentido, esa estructura le ha permitido al socialismo del siglo XXI, al masismo, hacer de Bolivia un narcoestado, liquidar las riquezas nacionales como el gas, llevarla a una situación de pobreza, camino a la miseria, como están Cuba y Venezuela, generar una lucha interna, una confrontación interna que ellos han alentado, buscando dividir la nación boliviana en 36 naciones y promoviendo confrontaciones regionales, generacionales, con pretexto indigenistas, racistas, etcétera. Y el resultado es que han perdido el gobierno el año pasado, pero no han perdido el poder. Mantienen toda su estructura y Bolivia llega a los 201 años de declaración de independencia de la República, sin república y sin independencia, con el gobierno de Rodrigo Paz, que ha tomado el gobierno pero no el poder. El poder está en manos de ese sistema dictatorial, liderado localmente por Evo Morales, pero transnacionalmente por la penetración del sistema cubano del socialismo del siglo XXI, que impide que los bolivianos afronten la crisis económica, porque para eso necesitan un cambio estructural. Y el cambio estructural es muy sencillo: es volver a la República de Bolivia, eliminar, anular el Estado plurinacional y reinstalar los elementos esenciales de la democracia, que son la libertad y el respeto a los derechos humanos. En Bolivia no existen. Hoy en Bolivia hay más de 200 presos políticos y más de 27.000 exiliados, de acuerdo a los datos de la ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Segundo elemento: Estado de Derecho no existe. Evo Morales tiene una republiqueta en el centro del país, en la zona del trópico de Cochabamba, en Chimoré, donde no hay soberanía nacional, no hay autoridad, no hay nada. Y el gobierno tiene parte del gobierno, ni siquiera todo el gobierno. Hay que ver nomás el incidente del comandante de policía y el ministro. Hay una cantidad de elementos que muestran que no hay Estado de Derecho. Tercero, separación e independencia de poderes. La justicia boliviana está convertida desde hace años en instrumento de persecución contra la gente que piensa diferente y en instrumento de protección de los delincuentes en Bolivia. Cuarto, es la libre organización política. Con presos políticos y con exiliados no hay libre organización política. Pero peor, si miran nomás la última elección, a cuánta gente que el gobierno, el régimen no quería que sea candidato, inhabilitaron. O sea, en Bolivia compiten en las elecciones, porque para eso han hecho su constitución y sus leyes, los que el régimen quiere que compitan, no la gente que democráticamente pudiera acceder, y por eso no hay democracia.
Y el último elemento de la democracia es las elecciones periódicas, libres, fundadas en el sufragio universal, en el voto universal como expresión de la soberanía popular. Y desde que se ha aprobado en Bolivia la Constitución del Estado Plurinacional 2008, no hay voto universal, porque el voto universal está fundado en la igualdad de los ciudadanos. Esa gran conquista de la Revolución Nacional de 1952, donde puedes votar, sepas leer y escribir, seas doctor o seas trabajador, seas rico, seas pobre, todos somos iguales. Esa es la esencia del voto universal, es la esencia de la democracia. Eso han hecho desaparecer con la Constitución llamada del Estado Plurinacional, porque hay ciudadanos de primera y de segunda. Hay gente que llega al Congreso sin votación, simplemente a título indigenista. El voto en la área rural, en las zonas que controla el MAS, vale más que en las ciudades. Entonces no hay igualdad entre los ciudadanos y no hay voto universal. Todo eso hay que cambiar, volviendo, restituyendo, restaurando la República, y esa situación ha de permitir afrontar la crisis económica. No es al revés. No es que primero van a atender los síntomas y van a decir a ver cómo está la minería, qué hacemos con el gas, cuando tienen una estructura jurídica constitucional que está hecha para delinquir y para proteger al delito y para evitar la libertad y la inversión. Entonces, la situación en la que Bolivia llega a los 201 años es una situación de esperanza, porque el pueblo boliviano todavía tiene esperanza de que el presidente Rodrigo Paz cumpla el mandato que le ha dado el año pasado, que es un mandato de cambio, que hasta ahora no se ha ejecutado, y cumpla el mandato de restitución de la República de Bolivia para superar la crisis económica. Hay esperanza, pero la realidad objetiva muestra que si eso no se produce, que si no hay cambio, el gobierno va a terminar siendo un gobierno de continuismo, de continuidad, y la situación del pueblo boliviano va a empeorar, porque va a pasar de una situación de pobreza casi extrema a la que ha llevado el régimen de Evo Morales y el socialismo del siglo XXI, el masismo, a una situación de miseria. Le quiero recordar y quiero invitar a los bolivianos a que revisen los datos. El año 2003 Bolivia era un país en desarrollo donde la pobreza estaba reducida por debajo del 20% y en un proceso de avance. Hoy día Bolivia tiene más de 60% de pobreza y con pobreza extrema avanzando a la miseria. El año 2003, cuando derrocaron al gobierno democrático, Bolivia tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal, hoy día tiene más de 100.000 y es un centro, un narcoestado. El año 2003 Bolivia era el centro de exportación de gas en toda Sudamérica, era la primera potencia gasífera, dueña de los mercados de gas de Argentina, del Brasil, estaba entrando a Estados Unidos y a México y tenía de reserva el mercado chileno, que era un mercado apto para Bolivia. Hoy día no hay gas, en un año más Bolivia va a empezar a importar gas con gravísimas consecuencias, porque a partir del boom del gas generado por el proceso de capitalización del gobierno del presidente Sánchez Lozada entre el 93 y 97, la industria de la generación de luz en Bolivia se volvió básicamente termoeléctrica. Alto porcentaje de generación eléctrica térmica a través del gas. Y ahora que no hay gas, vamos a tener que importar gas para sostener la industria eléctrica, con la cosa gravísima de que si mañana por algún motivo volviéramos a desarrollar la industria del gas, cosa que es poco probable, no vamos a tener mercado, porque el mercado que era de Bolivia, Brasil y Argentina, hoy día tiene Vaca Muerta de la Argentina, tiene la plataforma del Atlántico marítima del Brasil, ha entrado Camisea del Perú y Bolivia se ha quedado sin mercado. Entonces, resumiendo esto, porque podríamos hacer una lista muchísimo más larga, Bolivia llega al 6 de agosto del 2026 sin independencia y sin república. Seguimos siendo un satélite del socialismo del siglo XXI, no ha cambiado. Y no va a cambiar mientras no se anule la constitución llamada del Estado Plurinacional. Segundo, llega con mucha esperanza, pero en un momento ya crítico, después de varios meses en los que el gobierno, que tiene un mandato de cambio, no ha dado señales de cumplir ese mandato. Y tercero, llega con una crisis gravísima
expresada no solamente en crisis económica, sino en narcoestado, en inseguridad, en desesperanza, que hace que el pueblo boliviano demande de las autoridades la recuperación de la democracia. Hay que recuperar la república, hay que recuperar la democracia y hay que liberar al pueblo boliviano para que pueda salir de la crisis económica. Ahora, el doctor Sánchez Berzaín, en medio de este escenario, que usted lo ha descrito muy bien, una crisis energética, una crisis económica, una debacle en la justicia, la más grande, que libera a gente acusada de narcotráfico, ex jueces investigados por las 32 maletas. Pero estos casi 9 meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz, ¿ha podido generar un escenario de señales a la población, de señales de tomar un rumbo diferente? En las últimas horas, el exministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dice que los conflictos que pasaron mientras estuvo en el gobierno de Rodrigo Paz se deben en parte, dice, a que no hubo un cambio de chip en los funcionarios públicos heredados de los gobiernos del movimiento al socialismo. ¿Qué elementos se identifican? ¿Es necesaria la modificación en la Constitución Política del Estado? ¿O qué señales considera usted, doctor Sánchez Berzaín, que deba efectuar el gobierno? ¿Qué escenarios se debe tocar para dar señales al país? Que, como usted dice, hay una expectativa grande, hay esperanza de haber salido de estos 20 años del movimiento al socialismo y la esperanza está puesta en el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Bueno, lo primero que quiero decirles es que el movimiento al socialismo sigue. El gobierno, Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no ha tomado el poder. O sea, toda la estructura jurídica, constitucional, de personal, funcionarios, administrativa, es del MAS. No ha cambiado nada. Inclusive los embajadores de Bolivia siguen siendo del MAS, o sea, todo el servicio exterior. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que reconocer la realidad objetiva. No puede llegar el gobierno y decir, miren, voy a defender la democracia. En Bolivia no hay democracia. No hay democracia con presos políticos, con exiliados. No hay democracia con un sistema de justicia establecido para proteger la impunidad y para llevar adelante un mecanismo de aplicación de leyes que son infames. Yo defino las leyes infames y Bolivia está plagada de leyes infames en el gobierno de Evo Morales, como Venezuela en el régimen de Chávez y Maduro, como Cuba con los Castro, como Nicaragua con Ortega y Murillo, como Ecuador con Correa. Están plagados de leyes infames que hay que cambiar, que hay que anular, incluido en Bolivia el tema de la Constitución Plurinacional, porque una ley infame es aquella ley que en vez de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, los viola. Y le voy a dar algunos ejemplos de las leyes infames. En la Constitución, el texto que cambia el voto universal, aunque proclama el voto universal, lo cambia porque hace desiguales a los ciudadanos bolivianos. En la Constitución, el texto que liquida la irretroactividad de la ley, que es un principio universal, dice que la ley es retroactiva, pero en casos tales y cuales, y de ahí hacen la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, donde liquidan el nombre de ese patriota, haciendo una ley infame de persecución. Esa es la ley con la que han metido presos a todos los que han querido y siguen persiguiendo, y exilian y asesinan la reputación de la gente. Otro contenido infame en la Constitución es la proclama de las 36 naciones en Bolivia. Bolivia es una nación, tiene culturas. Bolivia es un estado pluricultural, pero no plurinacional. Bolivia está fundado en la nación boliviana, que a su vez está estructurada en la unidad, en la diversidad. Los bolivianos podemos ser diferentes, pero somos bolivianos. Y han profundizado a extremos la confrontación regional, Cambas con Chacollas. Han introducido el racismo cuando Bolivia era racista. Han regenerado el indigenismo en el sentido transnacional de confrontación. Han introducido la confrontación generacional. Bolivia es un país confrontado. Tenemos que volver a ser bolivianos. Y para eso esa constitución con las 36 nacionalidades ficticias tiene que desaparecer. Entonces, lo primero que hay que hacer
es reconocer la realidad objetiva. En Bolivia no hay democracia. Bolivia sigue siendo un satélite de lo que Estados Unidos llama hoy día el comunismo del siglo XXI, capital Cuba, y hay que sacar a Bolivia, hay que liberarla. Y para liberarla, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, la propia Cuba, que han caído bajo esos sistemas, hay 3 mecanismos que hay que cumplir. El primer mecanismo es que hay que cambiar, hay que sustituir, hay que anular las leyes de la dictadura, empezando en Bolivia por la Constitución Plurinacional, reinstalando la República y estableciendo leyes que sean de respeto al derecho ciudadano. Por ejemplo, han cambiado la ley 1008, lucha contra el narcotráfico, y ha hecho la ley de la coca, donde es poco menos que un mérito ser narcotraficante. Han cambiado las leyes de la educación en Bolivia, han cambiado las leyes de la salud. En Bolivia no hay manera de que haya inversión externa porque su constitución plurinacional prohíbe y margina y además estigmatiza la inversión externa. Nadie va a llevar dinero a Bolivia en esas condiciones. O sea, cambiar las leyes de la dictadura y volver a las leyes de la normalidad, de la libertad, se llama Estado de Derecho. Segundo elemento, no puede haber impunidad. Desde el año 2003 en adelante en Bolivia se han cometido crímenes, masacres, corrupción, falsificaciones. En la cadena de aprobación de lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional es una cadena de falsificaciones y de crímenes, suplantaciones, alteraciones del texto constitucional. La Constitución de la República no permite la reforma total de la Constitución. En el año 2004, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Doria Medina y Evo Morales han suplantado aquello, creando lo que después iba a ser el instrumento para suplantar la República. Que cuando la constituyente de Evo Morales, ya acuartelada en un cuartel de Oruro, y ustedes lo recuerdan, manda un texto para proyecto constitucional. Ese texto no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata, entonces hacen un acuerdo político con la mayoría que tenía en el Senado Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina, y hacen una ley donde se atribuyen los derechos del pueblo, que es lo que le permite a Evo Morales tener su constitución. La constitución del Estado plurinacional no es la que ha escrito la constituyente, es la que han escrito 2 abogados españoles pagados por Castro y Chávez y 2 abogados bolivianos, uno de Jorge Quiroga y el otro Samuel Doria Medina, que la han llevado con las masacres que hemos mencionado a un referéndum donde había fraude electoral. Entonces no puede haber impunidad para la gente que ha hecho todo eso, pero que además ha llevado a Bolivia a una situación de pobreza. Le he dicho que Bolivia, miren ustedes los datos, el año 2003 era un país en desarrollo que tenía un 20% de pobreza y la pobreza se estaba achicando. Hoy día en Bolivia hay más de 65 o 60% de pobreza, incluida pobreza extrema que está llevando a los bolivianos a la miseria. Doctor Bolivia Sánchez, ¿cuál debiera ser el rol? Adelante, doctor. El tercer elemento. Y el tercer elemento es que la política boliviana ha sido suplantada por el crimen. ¿Cuál es el partido más importante de Bolivia? El MAS. ¿Y qué es el MAS? La Organización de los Cocaleros Productores de Coca y de Cocaína del Chapare. Hay que sacar de la estructura política a la delincuencia organizada. Hay que inhabilitar la presencia del crimen en la política. O sea, 3 elementos, se los resumo. Cambiar las leyes de la dictadura, no impunidad y no participación de la delincuencia en la política. El rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional, doctor Sánchez. Nada es parte del sistema. La Asamblea Legislativa Plurinacional podría jugar un gran rol para restituir la República. Solo se necesita una norma de un artículo. Puede ser un decreto supremo, puede ser un decreto presidencial o puede ser una ley. ¿Qué tiene que decir esa disposición legal? Tiene que decir que, habiéndose violentado, falsificado, suplantado, atribuido los derechos del pueblo y cometido una cadena de crímenes, yo he mandado en varias ocasiones el proyecto de ley y la fundamentación, la he mandado desde el año 2019, cuando la señora Áñez llegó al país y pensamos que podía haber una transición. Habiéndose cometido todos esos delitos, hay un artículo en la Constitución de la República, que es el artículo 31, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y esa es una nulidad
de hecho, no necesita ninguna declaración. Entonces, con un decreto presidencial, con un decreto supremo, con una ley, usted declara la nulidad de la llamada Constitución del Estado Plurinacional por esos hechos probados y públicamente notorios y se instala la República. Y de inmediato viene el proceso inverso al que quiso Evo Morales. Usted se acuerda que cuando Evo Morales aprobó su Constitución, se cerró la Corte Suprema de Justicia, se cerró el Tribunal Constitucional, se cerró el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional Electoral desapareció, la Fiscalía General de la República se acabó. ¿Por qué? Porque les cambió de nombre. Y al cambiarles de nombre, toda la gente que estaba constitucionalmente elegida y en funciones y con mandato constitucional por muchos años más desapareció. Solamente reclamó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Baptista. Los demás calladitos se fueron a su casa. E impuso a sus amigos a esta nueva justicia, entre comillas, que es el sistema de la dictadura, y él dijo que había creado un país, suplantando a la República de Bolivia, y empezó a numerar las leyes y los decretos desde el 01. Revise usted la historia, de eso se trata. Se trata de anular esos actos criminales que se han cometido en contra del pueblo boliviano y que lo han llevado a la pobreza y lo están llevando a la miseria. Si eso no se produce, no hay manera de afrontar la crisis económica. Lo que está viviendo el país actualmente, doctor Berzaín, ola de violencia, narcotráfico, lo dice el propio ministro de Gobierno. Hay una pugna, dice, entre el PCC y el Comando Vermelho. Se están disputando un territorio en nuestro país por el tema de narcotráfico. Se señaló en varias ocasiones de protección del nivel político, perforación a instituciones policiales y la justicia. ¿Qué momento es este y cómo se combate el narcotráfico? Bueno, es el momento del narcoestado, el narcoestado creado por Evo Morales con su constitución plurinacional. Y el narcoestado creado cuando expulsa a la DEA, cuando empieza a incumplir todos los acuerdos internacionales de lucha antinarcóticos, cuando acaba con la ley 1008 y se crea una ley de la coca, en la que poco menos un premio ser narcotraficante, cosa que no es idea de Evo Morales. Al mismo tiempo que Evo Morales vota a la DEA y rompe los compromisos internacionales antinarcóticos, lo estaba haciendo Correa en el Ecuador, votando a la DEA y rompiendo los acuerdos de la base de Manta, que era el centro de inteligencia antinarcóticos de la región. Lo estaba haciendo en Venezuela el dictador, lo estaba haciendo en Nicaragua Ortega. Entonces, esto ha sido un proceso transnacional. Y después, a coro, con Evo Morales en las Naciones Unidas, han ido a pedir la legalización de la cocaína. O sea, son un narcoestado. ¿Cómo se define un narcoestado? Un narcoestado es aquel país en el cual las autoridades hacen uso de sus potestades legales de gobierno para participar en alguna etapa del narcotráfico. Eso es un narcoestado. Y en Bolivia, el MAS, la organización de los narcotraficantes, de productores de coca y de cocaína, es el principal partido político del país. Han tenido el gobierno y tienen el poder prácticamente desde el año 2003. Llevan adelante un proceso en el que han suplantado todas las instituciones y toda la gente de la estructura, porque han multiplicado el número de empleados públicos 6, 7 o 10 veces, son masistas. Y llega un gobierno que no cambia nada. Entonces, ¿por qué? Porque lo único que tiene que cambiar, que son esos 3 puntos que le he dicho, las leyes, no impunidad y no crimen organizado ni delincuentes en la política, no lo hace. Entonces se ponen a atender los síntomas y con síntomas no se cura al paciente. Yo le puedo dar a usted mejoral, aspirina, calmante, lo que quiera. Le puedo dar morfina, le va a quitar el dolor, pero se va a morir de enfermedad, hay que curar la enfermedad. Y la enfermedad en Bolivia se llama que no hay independencia, que Bolivia es un narcoestado, que es un satélite del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, que en Bolivia se llama masismo, y que si no salimos de eso vamos a seguir con un gobierno no de cambio, sino de continuidad, como lamentablemente fue el de la señora Áñez el 2019, con gravísimas consecuencias. En los últimos días se dio cambios de ministros, se ha cerrado algunos ministerios. ¿Qué señal política, qué señal al pueblo es esta en una perspectiva diferente después de los 20 años del masismo, doctor Sánchez? Ninguna, porque el masismo sigue.
El masismo no es Evo Morales o Arce Catacora en el gobierno. El masismo es la constitución del Estado plurinacional. El masismo es la ley de la coca en vez de la ley 1008. El masismo es el sistema de justicia actual en vez del sistema de justicia de la República. El masismo es una estructura económica estatista, proteccionista, que se está robando los recursos de los fondos de pensiones de los trabajadores y de los jubilados bolivianos a través de una entidad que han creado donde había 27.000 millones de dólares de recursos privados. Han eliminado las administradoras de fondos de pensiones, han convertido esos recursos privados en manejo público a través de la gestora y se están robando el dinero. Hoy día no quedan ni 7.000 millones de dólares y no van a tener con qué reponer ese dinero. Eso es el masismo. El masismo es el encubrimiento a la gente que ha delinquido desde el año 2003 en adelante y que están impunes y son ricos cuando antes de empezar este proceso de intervención de la patria no tenían para comprarse un par de zapatos. Y ustedes conocen a todos los nuevos ricos porque están en todas las esferas. El masismo es impunidad, el masismo es el crecimiento de la pobreza, eso no ha cambiado. Entonces, el hecho de que haya cambiado el gobierno y que el gobierno diga que pone más o menos ministros no quiere decir nada. El tema es estructural, porque nos han quebrado la patria. Cuando el año 2008 rompen con masacres y todo lo que hemos descrito la estructura republicana y ponen el Estado plurinacional, Bolivia pasa a ser un país intervenido porque la llamada Constitución del Estado plurinacional es el estatuto de la dictadura impuesto por Cuba y Venezuela. Y si lo quieren comprobar, miren el texto de lo que llaman Constitución en Venezuela, lo que han hecho con Ecuador, otro Estado plurinacional, lo que han hecho con Nicaragua, son copias de eso. Y pregunten cómo y quién redactó el texto de la Constitución que llaman plurinacional. No es el texto que mandó la Asamblea Constituyente desde el cuartel de Oruro, porque ya estaban acuartelados por la reacción que generó la masacre de la Calancha en Sucre. Mandaron un texto donde no había Estado plurinacional y donde no había reelección inmediata. Entonces Evo Morales hizo un acuerdo con Jorge Quiroga y con Samuel Doria Medina, que tenían la mayoría en el Senado Nacional, y ese acuerdo permitió que dos abogados españoles pagados por Castro y Chávez, con dos abogados bolivianos, uno de Quiroga y el otro de Doria Medina, redacten lo que ahora es el texto del Estado plurinacional, que era lo que Evo Morales quería. Y pusieron la reelección y firmaron un convenio avalado por el representante de la OEA en Bolivia, que después Jorge Quiroga sacó cuando en la siguiente elección Evo Morales se quiso prorrogar. Y se prorrogó. Entonces, incluso tenían certificado de la traición a la patria y de de la suplantación de los derechos del pueblo y de los delitos de falsedad que cometieron. O sea, de eso se trata, de cambiar la estructura. Si usted no cambia la estructura, Bolivia va a seguir con este o con otro gobierno, porque además está la conspiración permanente. Yo no sé en el gobierno qué piensan. Tienen el camino del cambio del continuismo. En el camino del continuismo les van a echar la culpa de todos los crímenes que ha cometido el sistema dictatorial y los van a derrocar. Y en el camino del cambio tienen que hacer cosas importantes. No sé por qué hasta ahora no se elige con claridad el camino del cambio, que además es el mandato de los bolivianos. Los bolivianos, cuando eligen a Rodrigo Paz, le dicen: queremos un gobierno diferente a lo que hemos tenido, y eso es cambio. No es continuismo, no es aumentar un ministro, bajar otro ministro y seguir con toda la estructura del MAS, no solamente legal, no solamente institucional, la estructura de personal que han cambiado. Doctor Carlos Sánchez, se nos ha agotado el tiempo, nos hubiera encantado continuar con esta conversación. De manera muy breve, para ir cerrando, usted está presentando un libro. ¿Qué elementos puede señalarnos en función justamente de las investigaciones, del trabajo que usted ha ido generando paulatinamente en torno al castrochavismo, el tema de las estructuras del socialismo del siglo XXI y otros aspectos? ¿Por qué nos habla un poco de manera muy breve, por favor? Quiero cerrar esta entrevista con dos cosas: el tema del libro que usted toca y el tema de la patria, del país. En el tema del libro, mañana presento en Books and Books con el Inter-American Institute for Democracy mi más reciente libro, que se llama
narcoestados, gobiernos paradictatoriales y otros ensayos. Porque este tema de que Bolivia es un narcoestado no es un problema solo de Bolivia. El socialismo del siglo XXI, que consiste en la expansión de la dictadura de Cuba en este siglo, con el dinero de Venezuela, ha ocupado Venezuela como eje principal, Bolivia como proveedor, ha ocupado Ecuador, ha ocupado Nicaragua como narcoestados, con la definición que ya le he dado. Un narcoestado es el país donde las autoridades usan sus funciones gubernamentales para participar de los elementos o de participar del narcotráfico. Además de esos narcoestados, la expansión del socialismo del siglo XXI ganó elecciones porque hicieron eso en diferentes países. Pusieron a los Kirchner en la Argentina, a Toledo en el Perú, a Mujica en el Uruguay, a el obispo Lugo en el Paraguay, Lula y Rousseff en el Brasil, Petro, que todavía sigue en Colombia, López Obrador y Sheinbaum en México, y un larguísimo etcétera. Controlaron casi toda la región. El año 2015, cuando se celebró la Cumbre de las Américas en Panamá, el jefe de Latinoamérica era el dictador Raúl Castro y así fue reconocido. Entonces, esos gobiernos se llaman gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, elegidos democráticamente en países con democracia, pero que le deben el haber llegado al poder, al sistema dictatorial, y por lo tanto son sus sirvientes. Hay que ver la actitud de Petro. Le faltan 2 días para entregar el poder y corre a Cuba a venerar a la dictadura que está agonizando. Hay que ver la actitud de México. Si no fuera por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, seguirían mandando petróleo a la dictadura cubana y quitándole al pueblo mexicano recursos para sostener una dictadura, además de sostener narcoestados que hay dentro del propio territorio mexicano. Entonces, estas dos imágenes, narcoestados y gobiernos paradictatoriales, definen la situación crítica de democracia, de libertad, de seguridad y de crisis económica de muchos países en América Latina. La Argentina está saliendo con Milei, el Paraguay está de salida desde hace rato, el Uruguay está estacionado, en Brasil sigue habiendo un gobierno paradictatorial, en el Ecuador hay una gran lucha de desmontaje del narcoestado, que le está llevando adelante el presidente Noboa, en alianza con Estados Unidos. En el Perú se acaba de producir un cambio histórico de gobierno, la presidenta Fujimori. En Chile ha cambiado el gobierno, ha salido el paradictatorial Boric y ahora tiene un gobierno diferente. Entonces, es ese proceso de cambio que el libro explica a través de una cantidad de ensayos. Y donde está Bolivia, señalada como un narcoestado satélite, que tiene la obligación de, con el nuevo gobierno, de salir de ahí conforme lo hemos comentado aquí. Y el otro tema con el que quiero cerrar, que es el fundamental, es el tema de Bolivia. Bolivia, el 6 de agosto del 2026, cumple 201 años de la Declaración de Independencia. Y cumple sin independencia y sin república. Y eso nos tiene que llevar a la reflexión a los bolivianos, porque no hay república, no hay independencia, Bolivia está cautiva, pero hay esperanza. Y hay esperanza de que el gobierno de Rodrigo Paz, que el presidente Rodrigo Paz entienda que el mandato que tiene es de cambio. Si no entiende, va a pagar el precio histórico y los bolivianos vamos a pagar el precio con más crisis. Pero va a llegar un momento en el que se va a recuperar la república y Bolivia va a volver por el cauce de la recuperación económica, del desarrollo y de la tranquilidad, de la seguridad, no solamente jurídica, sino física, porque los sicarios y los narcotraficantes, auspiciados, protegidos por el narcoestado, están destrozando la estructura del país. Y para eso hay que recordar algo. Los bolivianos somos una nación, solo una, la nación boliviana, que está fundada en la unidad, en la diversidad. Somos un país pluricultural, no plurinacional. Tenemos muchas culturas y precisamente de la unión de esas culturas nace la nación boliviana, que es un hecho histórico del que los bolivianos nos dimos cuenta en la guerra del Chaco. O sea, no se puede borrar por una intervención internacional la constitución y la fortaleza de la nación boliviana, que ha resistido todas estas amenazas y provocaciones. O sea, tenemos que celebrar el 6 de agosto a los 201 años de la Declaración de Independencia, sabiendo que somos
la nación boliviana y que vamos a triunfar, que el camino es muy claro y que las circunstancias internacionales ayudan a Bolivia a recuperar la libertad y recuperar su economía. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, como siempre, agradecidos por su tiempo. Será hasta cualquier momento. Le enviamos un abrazo. Muy buen día.